Bueno, cordial saludo. El texto del que voy a hacer mi reseña se titula Democracia y Derechos Humanos en la Teoría Política de Norberto Bobbio. Este texto fue escrito por el doctor Carlos Barbosa Vergara, profesor de la Universidad EAFIT de Colombia. En el texto se plantean 4 conceptos a resolver: la rivalidad entre democracia sustancial y democracia procedimental, el concepto de derechos humanos para Bobbio y su importancia, las vías argumentativas entre los derechos y la democracia, y por último, la importancia de la regla de la mayoría, que a mi parecer es la más importante. Debemos partir o hay que partir sabiendo que vivimos en una sociedad demócrata y esta democracia está plasmada en una constitución rígida y eso a su vez significa que la democracia está garantizada constitucionalmente. Pero, existe una rivalidad o una tensión entre exigencias normativas inmensas desde tiempo antiguo, desde la democracia y el constitucionalismo. Bueno, sabiendo esto y habiendo dejado en claro todo lo anterior, el doctor Carlos va a partir de las siguientes interrogantes. ¿Cómo entreteje Bobbio su concepto de democracia con el discurso de los derechos humanos? ¿En qué medida y hasta qué punto son compatibles? Y si existe una prioridad de uno sobre otro. En base, esto es lo que busca la teoría procedimental planteada por Norberto Bobbio, claramente defendida por él. Entonces empecemos desde la sustancia de la democracia y el procedimiento para Bobbio. ¿Qué significa ese procedimiento para Bobbio? Cuando hablamos de la sustancia de la democracia, estamos hablando del mismo procedimiento. Recordemos que es teoría de Bobbio, porque para él la idea de la existencia subjetiva de un derecho humano no debería existir, no constituye una aplicación, sino al contrario, una violación, ya que este no es positivizado, es decir, no es escrito. Tenemos que hablar de reglas procedimentales, que es en lo que se basa la consistencia del juego democrático. La clave se encuentra perpetuamente en el procedimiento, es decir, su mera presencia nunca va a generar un valor normativo. Ese dicho derecho presente no va a existir. Entonces dejamos al lado la presencia del mero valor normativo y pasamos al valor procedimental. Entonces se plantean las reglas de la democracia, o más bien el conjunto que establece Bobbio para saber quién está autorizado para tomar decisiones colectivas y por qué medios de procedimientos, por donde empezamos a hablar de derecho subjetivo, de democracia sustancial y de democracia procedimental. Entonces empieza con las reglas relacionadas con el quién decide, qué persona o qué ente va a velar por mi derecho a la democracia. También hablamos de las relaciones o las relacionadas a la regla procesal, las cuales exigen un mínimo de que las decisiones sean aprobadas por la mayoría de quienes deben tomar la decisión. Por otro lado, hablamos de la garantía de la libertad de elección, que para mi parecer es importantísimo para Bobbio. Después de que él se plantea esto, a mi parecer de una manera muy estricta de ver la democracia, el doctor Carlos acopla una cita del jurista Luigi Ferrajoli, que, si no estoy mal, dice: ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad, puede legítimamente decidir si violar un derecho o no. A partir de esto, Bovero, otro gran jurista, se adapta o se acopla a la idea de Luigi Ferrajoli. En específico, la idea de que la mayoría pueda vulnerar un derecho, según las bases de Norberto, tampoco es considerada de mi agrado, ya que aunque sea por unanimidad, los derechos fundamentales constituyen pactos y esos pactos son inviolables. También Bobbio se plantea la coincidencia entre democracia y derecho, otra de las interrogantes que se plantea el doctor Carlos al inicio del texto, hablando de los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos es aquí donde hablamos de las
4 vías argumentativas: el individualismo, la fundamentación liberal de la democracia y el carácter de algunos derechos humanos. ¿Por qué algunos? Porque para Bobbio, recuerden que estamos en Bobbio, los derechos humanos no tienen el mismo valor, es decir, no tienen la misma importancia, cosa con la que no estoy totalmente de acuerdo, ya que cuando hablamos de derechos humanos y más de derechos fundamentales, se tiene que respetar y velar por su máximo cumplimiento. Esta concepción individualista que se plantea el doctor Norberto Bobbio en su momento se remonta a sociedades antiguas, se remonta, si no estoy mal, a épocas del siglo XVI, XVII y XVIII, cuando estaba empezando lo que era un Estado liberal, y un Estado liberal empezó en bases burguesas, donde la sociedad vela por sus intereses particulares y no colectivos, es decir, derechos individuales. Entonces él dice, ok, el individualismo es la base de la democracia moderna, ya que nos remontamos a esa época. No hay derecho del hombre si no existiera un individualismo. Y esta concepción individualista es diferente a la concepción organicista, porque recordemos que la concepción organicista dice donde todo prevalece sobre las partes, y la individualista es el contrario. Barbosa trae a colisión, el doctor Carlos Barbosa trae a colisión a la politóloga Chantal Mouffe, donde ella afirma que el individualismo es un obstáculo en tanto que no permite teorizar el pluralismo. Y tiene toda la razón. Cuando dejamos que las partes se impongan sobre el todo, nunca se llega a un acuerdo, nunca se va a llegar a un acuerdo, y menos en materia de derechos, y menos en materia de derechos fundamentales. Ahora bien, no es que vayamos a adoptar posiciones subjetivas, basar los derechos en posiciones subjetivas, en una sociedad subjetiva o una relación social, no. La idea de una democracia, desde mi punto de vista, es una identificación propia, pero una identificación propia colectiva. Pero aquí Bobbio plantea una contraparte, y la contraparte se basa en esto. No puede existir, o no existe más bien, una constitución democrática que no presuponga la existencia de un derecho individual. Y en este punto Bobbio tiene toda la razón. Aquí entra en un choque, ya que la persona, el ente, tiene tantos derechos individuales como derechos colectivos. Y este es un punto que no debería estar cerrado, un debate que debería estar en polémica en estos tiempos. Ya que si hablamos de democracia, recordemos que la democracia partió de un grupo de aristócratas que según velaban por el derecho de todos, pero claramente no era así. Para ir llegando a una conclusión de este tema, de esta reseña, el planteamiento de Bobbio es que la democracia no está sujeta a derechos. Punto. El juego democrático es más que reglas de la mayoría, que reglas del colectivo. El juego democrático se va a hacer en un individualismo, se va a basar en ese individualismo desde el principio hasta el final. Pero desde mi punto de vista, cuando hablamos de democracia, hablamos de colectividad. Y no es por contradecir al que fue un gran jurista de esa época, sino que posturas individualistas, cuando hablamos de derechos fundamentales, son las que hacen a esos derechos tan vulnerables como lo son hoy en día. Gracias.